Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Les habla el ingeniero Juan Herrera y vamos a seguir viendo los ejercicios del trabajo práctico número 1 de física. Vamos a ver el ejercicio número 43 que corresponde a movimiento circular. El tambor de elevación de la figura de radio a 1 metro lleva una frecuencia de 120 RPM cuando, en un instante dado, se le suprime la fuerza motriz. Sabiendo que el peso asciende 20 metros antes de detenerse, calcular. Aceleración angular del tambor, tiempo que demora en llegar al reposo. Bueno, el punto A nos pide calcular la aceleración angular del tambor. Si nos está pidiendo aceleración angular, significa que estamos hablando de un movimiento circular uniformemente variado. Bien, analicemos un poco cómo es el movimiento que se da en este problema, ¿sí? Tenemos un tambor que está girando a un cierto número de revoluciones, 120 RPM, y que tiene un radio de 1 metro. En algún momento se suprime la fuerza motriz del mismo, por lo tanto el tambor se detiene. Y el dato que nos da el problema es que cuando eso sucede, este cuerpo ha ascendido 20 metros, ¿sí? Bien. Con el número de revoluciones que nos da el problema 120 RPM podemos calcular la velocidad angular, ¿sí? Con esta fórmula, 2pi por la frecuencia. Ahora bien, tenemos el número de revoluciones que son vueltas por minuto. Por lo tanto, para pasarlo a frecuencia tenemos que pasarlo a vueltas por segundo, que es la conversión que tenemos acá. Eso nos da un valor de velocidad angular de 12,56 1 sobre segundo, ¿sí? O radianes sobre segundo. Bien, con este valor de velocidad angular podemos escribir las ecuaciones que corresponden al movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Tenemos que la velocidad angular va a ser igual a esta velocidad angular que calculamos recién, menos la aceleración angular por el tiempo, y por otro lado tenemos que la posición angular, es decir, el ángulo barrido, va a ser la velocidad angular por el tiempo, menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Podemos expresar entonces las ecuaciones correspondientes al movimiento circular uniformemente variado. Vemos que el ejercicio número 43 es un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tenemos que despejar la aceleración angular y el tiempo. El problema nos dice que el tambor se detiene, por lo tanto, cuando eso suceda, la velocidad angular va a ser igual a 0. De esta ecuación podemos despejar el tiempo. Pero además, el problema nos dice que cuando el tambor se detiene, el cuerpo ha ascendido 20 metros. Sabemos que la posición es igual al ángulo por el radio. Por lo tanto, el ángulo va a ser la posición dividido el radio, que la posición son los 20 metros. Esto nos da un ángulo barrido de 20 radianes. Luego podemos igualar la ecuación de posición angular a 20 radianes. En este punto lo que hicimos fue tomar la ecuación de posición angular y reemplazar el tiempo, la ecuación que despejamos anteriormente, ¿sí? De esta manera tenemos una única ecuación con la incógnita, en este caso, de la aceleración angular. Vamos a ir resolviendo, ¿sí? Este cuadrado en principio y multiplicando acá. Luego vemos que en este caso podemos simplificar, ¿sí? La aceleración angular con el cuadrado que está acá abajo. Y podremos despejar finalmente la aceleración angular, la cual nos da un valor de 3,95 radianes sobre segundo cuadrado. El punto B nos pide el tiempo que demora en llegar al reposo. Si recordamos del punto anterior, de las ecuaciones de movimiento circular uniformemente variado, obtuvimos esta ecuación para el tiempo, ¿sí? Además, ahora sabemos que la aceleración angular es 3,95 radianes sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, podemos reemplazar este valor en esta fórmula y obtener entonces el tiempo, que en este caso nos va a dar 3,18 segundos. Con eso damos por concluido el ejercicio número 43. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden escribirnos al mail de Ignacio Sautón, isauton@gmail.com, o a mi mail jherrera@frd.utn.edu.ar. Seguimos en contacto.